el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, mi amigo Jesús, pues para analizar estos nombramientos que dio a conocer el presidente. Fueron 16 propuestas de nombramientos para embajadores y cónsules. Algunas de las propuestas han generado, por supuesto, polémica que ha estallado en redes sociales. Me refiero a la propuesta para el historiador Pedro Salmerón, la propuesta para Leopoldo de Gives como embajador en Venezuela, en fin, que no han sido precisamente bien recibidas. Jesús, un saludo muy cordial hasta la ciudad de Washington. Tú estás muy enterado de todo esto, estás viendo de cerca las cosas también, aunque estés lejos, y tendrás tu comentario ciertamente. Bienvenido, buena tarde. Hola Pepe, buenas noches. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Hay un enorme desaseo en el proceso de nombramiento de todos estos funcionarios diplomáticos. Me parece que lo que hemos visto con los últimos anuncios, con los rumores que se desmienten pero que no aclaran mucho las cosas, pues vemos un manejo muy torpe de lo que debería ser un proceso de postulación de estos embajadores muy terso, en la medida pues en que el presidente puede tener una mayoría confortable para procesar estos nombramientos. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto, Pepe, es el desaseo que lleva al extremo de hacer anuncios públicos de los nombramientos de embajadores sin haber recibido el beneplácito del país en donde van a estar acreditados estos agentes diplomáticos. Es el caso, me parece muy llamativo, del hombre a quien Andrés Manuel López Obrador ha invitado para ser su representante en Madrid, y que ya después de muchos meses no ha recibido el beneplácito del Estado español. Y yo creo que eso tiene que ver, pues, concretamente con el desaseo del nombramiento. No se hacen públicos los nombramientos hasta en cuanto se recibe el beneplácito del país en donde van a ser acreditados estos agentes diplomáticos. Es una descortesía que se anuncie esto antes de correr las formalidades jurídicas, protocolarias indispensables. Y yo creo que también hay muchos motivos para la polémica, Pepe, cuando pues lo que estamos viendo es una catarata de nombramientos políticos que atropellan al servicio exterior mexicano, pero que no son nombramientos políticos que uno puede decir, bueno, aquí se está aportando una experiencia administrativa, un gran prestigio intelectual, académico, son personas que pueden cumplir con una función de representación ejemplar en el país al que se les envía, sino que son nombramientos abiertamente políticos que tienen como propósito este maiceo a las oposiciones, este premio a quienes, viniendo de otros partidos, a juicio del presidente López Obrador, se han, entre comillas, portado bien. Y creo que, bueno, todos los servicios diplomáticos en el mundo recurren a nombramientos de políticos, de empresarios, de intelectuales que aportan algo, que enriquecen la baraja de la representación internacional de un país. Lo que aquí vemos son un porcentaje enorme de representaciones, de nombramientos políticos, que dudo mucho, francamente, que aporten a la representación diplomática de México. Lo decía recientemente nuestra antigua embajadora en Washington. El cargo de embajador no se puede improvisar, no es que uno pueda simplemente presentar sus cartas credenciales y tener las habilidades, la experiencia, el conocimiento para desempeñarse eficazmente como representante del Estado mexicano. Y creo que esta improvisación pues se está viendo incluso con lo que nos comentas en esta tarde, pues sobre el desaseo de nuestra representación en La Habana, ¿no? Ciertamente ese es uno de los puntos. La otra es Panamá, donde se propuso a un hombre que está en la polémica. Hablo del historiador Pedro Salmerón, quien salió
corriendo del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones cuando exaltó el valor de los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre, quienes hace muchos años, eran tiempos de Luis Echeverría, en un intento de secuestro asesinaron a Eugenio Garza Sada, uno de los fundadores prominentes del llamado Grupo Monterrey, y que causó una ruptura bárbara entre el gobierno federal y la iniciativa privada, una de las rupturas históricas entre los dos sectores. Y él, Pedro Salmerón, los exaltó llamándoles valientes luchadores sociales, manifestando, claro, sus tendencias ideológicas. Bueno, eso le costó finalmente el cargo en el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México. Y luego fue catedrático en el ITAM, de donde salió mal porque, bueno, un grupo de alumnas lo acusaron de acoso sexual y también salió corriendo del ITAM, y ahora, quizá por su cercanía con Palacio, lo mandan a Panamá, donde ya grupos de mujeres están ahí pendientes. Vamos a ver cómo reaccionan las mujeres, incluso las de Morena, en la Cámara de Senadores, que tendrán que ratificar el nombramiento propuesto por el presidente. Vamos a ver cómo reaccionan ante un caso que, de alguna manera, permite semejanzas, para no olvidarlo pronto, con el caso de Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a ser candidato de Morena para el gobierno de Guerrero, y bueno, finalmente se le cayó esa candidatura. ¿O qué va a pasar con Leopoldo de Gives, un activista oaxaqueño de las izquierdas, muy identificado con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, quien ha sido propuesto pues para llegar a Venezuela, dicen los miembros del Servicio Exterior mexicano? Bueno, ¿qué aportan? Lo que tú dices, ¿no? ¿Qué aportan estos insignes mexicanos? Pues sí, yo creo que habrá que ver el proceso en el Senado de la República. En efecto, yo coincido contigo, son muy cuestionables varios de estos nombramientos, y no es que se adelanten sentencias, no se trata de hacer una condena penal en la plaza pública de ninguno de estos personajes. Lo que sí necesitamos nosotros advertir es que un representante del Estado mexicano debe contar con prestigio, debe contar con una imagen pública que sea pues una cara valiosa para representar a México en el extranjero. Y creo que en muchos de estos casos pues no son los candidatos idóneos, porque llegan con estos cuestionamientos que me parece que los ponen con la cara ante la pared, y con el descrédito público que dificultará muchísimo su trabajo diplomático. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque efectivamente en el caso de las acusaciones por acoso sexual, no solamente tenemos las denuncias de estudiantes del ITAM, sino también de mujeres, de militantes de su partido, de Morena, que hicieron pues exactamente la misma denuncia de una conducta impropia en un servidor público. Gracias, Jesús, por este comentario, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.